Restrepo es uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Está ubicado en el piedemonte llanero de la Cordillera Oriental. Al localizarse a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Villavicencio, es el municipio con mayor cercanía a la capital llanera. El municipio se encuentra a 570 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 26 grados y una humedad relativa del 83%. Su extensión es de 434 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 17.000 habitantes. Actualmente, su actividad económica principal es el turismo. El municipio tiene un emplazamiento estratégico para el desarrollo de la región, pues su cercanía a la capital del Meta, su clima y la mina de sal hacen de este lugar un hito en el departamento. Desde su fundación en 1906, junto al río Upín, el municipio ha desarrollado su urbanismo en una retícula hipodámica, haciendo que su expansión haya sido concéntrica y progresiva hacia la periferia. La arquitectura del centro histórico se caracteriza por sus grandes viviendas de adobe, portones altos y cubiertas inclinadas con tejas de zinc. Actualmente, muchas de estas piezas arquitectónicas están protegidas como inmuebles de interés cultural. Y es aquí donde empezaremos esta historia. Prehispánicos. El panorama prehispánico del municipio tiene un registro del año 7000 a.C., en donde tribus atures y las guayanas bajaban de los Andes y se asentaron en diferentes grupos étnicos por toda la Orinoquía. Algunos de ellos tuvieron paso por el municipio. De estos grupos étnicos prehispánicos se asentaron los guayupes, grupo que dejó vestigios de su paso por Restrepo. Los guayupes basaban su economía en el intercambio de alimentos, pieles y minerales con otras tribus. Es allí donde nace el interés por la mina de sal. La conquista española. En 1536, durante la conquista española y las rutas expedicionarias que realizaban los colonizadores que buscaban el dorado, los territorios del municipio no estuvieron exentos. Cuenta la historia que un destacamento de soldados a cargo del gobernador de Venezuela, Jorge de Espira, quien realizó una expedición por el piedemonte llanero, luchó vorazmente contra una etnia establecida en una aldea fortificada, el cual los llamó los Salsillas, haciendo una remembranza a la fortaleza Moras de Salsas de Cataluña. Dichos defensores eran súbditos del gran jefe Upín, señor de la sal. La historia. A finales del siglo XIX, los llanos orientales eran catalogados como una zona inhóspita y peligrosa, de climas ardientes, de paludismo, de fiebre amarilla y anemia tropical, pero a la vez una zona muy amplia para lograr expandir y evangelizar tribus e indígenas. Por esta razón, el gobierno y los misioneros de la Compañía de María se dedicaron a colonizar y evangelizar estos lugares sin Dios ni dueño. Así lograron expediciones por el Meta, el Ariari, el Bichada, Baupés y Orinoco. Los nuevos colonos lograron constituir algunos centros poblados en lugares estratégicos de la geografía llanera. Fue así como fueron surgiendo parroquias como Restrepo, San Pedro de Jagua, Calvario, San Juanito, Monfort del Meta, Acacías, Guamal y San Carlos de Guaroa. Debido al alto nivel de explotación minera, la zona presentó un asentamiento conformado por operarios, estos establecidos en una aldea que se ubicaba en los predios del doctor Emiliano Restrepo Echavarría, quien adquirió dichos terrenos por medio de una escritura pública en 1874. La colonia penal y militar del Meta. El presidente general Rafael Reyes Prieto necesitaba descongestionar las cárceles de Bogotá y también alejar a sus contrincantes políticos. Por esta razón, y bajo el auge de la mina de Upín, trató como estrategia política la creación de un nuevo centro penitenciario en los inhóspitos llanos orientales. Debido a que las ganaderías de la región se encontraban en auge, una de las estrategias que usó el presidente para aumentar la producción, explotación y comercialización del vital mineral fue realizar las mejoras a la infraestructura vial para facilitar el transporte del mineral entre el Upín y Villavicencio. En 1906, el presidente Rafael Reyes ordenó la construcción del centro penitenciario. Dicho emplazamiento tendría que estar en cercanía a la mina de sal de Upín y la ruta principal que conectaba a Medina con Villavicencio. Existen varias hipótesis y datos del emplazamiento temporal que tuvieron las barracas del primer grupo de reos.
Según la señora Odilia Galvis, ¿en dónde instalaron los campamentos o aquellas habitaciones de los primeros presos que usted dice trajeron a la colonia? Eso, ellos es que hicieron los campamentos primero a los lados de la Quebrada de la Salina. Eso es que fue en 1905. Luego después el general Mutis, que era el director de la colonia, mandó a una expedición, entre ellos don Antonio Flores, a ver dónde encontraban un puesto bueno para fundar a Restrepo y que tuviera buen agua. Entonces don Antonio Flores se vino con 4 hombres que lo acompañaban y armados, porque había animales bravos. El gobierno nacional en 1907 contempló el desarrollo urbanístico de 39 manzanas que se ubicarían entre el río Pin y Caño Seco. Este emplazamiento tendría el nombre de la Colonia Penal y Militar del Meta. La Colonia Penal y Militar tuvo una vigencia de 2 años desde su fundación. Debido al cambio de gobierno y problemas burocráticos, el centro penitenciario se trasladó a Casillas Meta, lugar donde aún se encuentra vigente. Posteriormente a la derogación del centro penitenciario, muchos de los reos que cumplieron sus condenas se establecieron en el corregimiento de la colonia, estableciéndose como los primeros colonizadores del municipio. 6 años después de haberse suprimido el centro penitenciario, el corregimiento de la colonia ascendió a el municipio de la colonia, por medio del decreto 1020 del 9 de diciembre de 1915. El 4 de octubre de 1918, el Congreso de la República expidió una ley de honores, con la que lamentaba la muerte del doctor Emiliano Restrepo Echavarría y lo homenajeaba bautizando al municipio de la colonia como el municipio de Restrepo. Parque Central Rafael Reyes Prieto. El parque principal de Restrepo ha sido el elemento regulador de la trama urbana del municipio, pues a partir de este se estableció el tramado hipodámico, y en su perímetro se ubicaron las edificaciones del poder político, religioso y de familias prestantes de la época. El parque cuenta con un área de 3.200 metros cuadrados, contiene una pila de agua en el costado suroriental. Sus circulaciones principales son los senderos que inician desde las esquinas hacia el centro del parque. Estos rematan en el árbol insignia del municipio, el samán. Durante el periodo de la colonia penal y militar, el parque y sus alrededores fueron el emplazamiento de las barracas y casas administrativas del centro penitenciario. Posteriormente, con la supresión del centro penitenciario y el desarrollo urbanístico del municipio, era una simple zona verde, con árboles medios y de copa baja. Se construyeron bancas de madera y su arquitectura no contenía elementos característicos ni relevantes. Durante los primeros años del municipio y hasta la década de los 60, el parque principal se utilizó para los mercados campesinos de los domingos y en festividades para las corralejas y corridas de toros. El primer parque. La primera construcción de un parque data del 19 de abril de 1942. Según un documento presupuestal de la alcaldía, este contaba con 2.144 pesos, con la que se dio oficialmente el inicio de la construcción de la plaza de mercado o parque central. El primer momento del parque desarrolló las bases del parque actual. Desde sus esquinas se instalaron sillas en concreto de manera artesanal. Se trazaron los senderos principales que conducían al samán. La rotonda presentó su primera construcción perimetral, hecha con un bordillo en concreto. Su jardinería e iluminación fueron básicos durante estos primeros años de su construcción. El segundo momento del parque se dio a finales de los años 50, en donde se instalaron en los senderos unas losas de concreto rojo, bajo un tramado tipo cestería. Se modificó la rotonda que bordeaba el samán, pues se construyó de forma hexagonal. Y cuando usted llegó, ¿qué más había en el parque? ¿Solo estaba la iglesia? ¿Ya estaba construido la casa cural? ¿Qué más había? La casa cural. Ya estaba construida la casa cural. El edificio de la policía lo estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo en la policía? El edificio. Las bases. Las bases y ahí empezaron. Uno de los elementos más icónicos del parque fueron sus farolas cónicas, de columnar negro, vidrio opaco y una cubierta azul. El parque, en cada una de las esquinas habían unas arañas en concreto, tenían 4 bombillos y había unas bancas
en cada esquina habían dos. Entonces se llegaba, entonces más o menos tenía como unos 50 de alto la base de la araña, del alumbrado. Entonces las personas se paraban ahí, se recostaban, nos intentaban, y era después de las 4 o 5 de la tarde, prácticamente era como el punto de encuentro. Conocí este parque como un parque. Teníamos aquí un parquero especializado, don Luis Alberto Hernández y don Camilo Suárez. Sí. Camilo y Luis Alberto eran alternos en el manejo del parque. Esto tenía unas calles diseñadas y unas líneas, un seto de crotos. Y era muy bonito. El parque actual. El tercer momento del parque se dio en el año 2003, con la que se modernizó la infraestructura. Se utilizaron como guías los recorridos del anterior parque que iban desde las esquinas y terminaban en el Samán. Su materialidad y técnica se cambiaron por anillos en adoquines con placas rígidas de concreto. El mobiliario fue modificado por sillas de acero y almas de madera. Y se construyó la rotonda del Samán de forma circular. El parque aún conserva su concepto de diseño original, el cual resalta el Samán desde sus 4 esquinas. El Samán. El árbol del Samán es una especie botánica que logra alturas de más de 20 metros, con un dosel alto y ancho, de grandes y simétricas coronas. Su copa tiene forma de paraguas, con la que puede lograr extensiones de más de 50 metros de diámetro. El árbol es de crecimiento lento, sus raíces son superficiales y son árboles de larga vida. En los relatos de la señora Odilia Galvis, ella cuenta quiénes fueron los fundadores y padres del árbol del Samán, insignia del municipio. Entonces ese arbolito se lo trajo Constantino Barreras allá, ella no se sabe para qué y se lo vendió a Ángel María Castro. Digo, Ángel María mande sembrar este árbol, lo traje destinado para el parque, para la plaza aquí de respeto. Entonces don Ángel María Castro le dijo a don Rafael Moreno, que era agricultor para allí también. Digo, Rafael, usted que es agricultor, ¿cómo hacemos para sembrar este árbol? Entonces dijo don Ángel María, vamos a comprar una madera de piola y yo traigo 4 estacas allá de la finca y hacemos un cruce de la piola de allá aquí y de allí allí. Dijo, donde quede la cruz ahí en la mitad del parque o la plaza principal. Pues este es un ícono del pueblo. Este palito, no tengo conocimiento exacto quién lo sembró, pero fecha sí cerquita. Por allá en 1924, 1925 lo sembraron con 2 caullas trazadas de esquina a esquina para Sacarle el centro. Para sacarle el centro y lo sembraron. No todas las historias son buenas, pues el árbol del Samán tuvo una crisis en el 2012 y estuvo a punto de morir por una mala intervención, como lo relata el señor Velandia. Él se empezó a deteriorar a partir del relleno del cuello a la raíz de más de 1 metro de altura con el relleno de esta rotonda en la construcción. Llegó a estar sin una hoja, totalmente un chamizo. Casi muerto. Casi muerto. En ese ejercicio tuve la fortuna de pedirles el favor de que antes de que lo tumbaran, me permitieran hacer un ejercicio para tratar de salvarlo. Se demoraron 4 meses para decirme que sí, mientras tanto yo estaba aplicándole que otro insumo. Cuando me dijeron que sí, pues ya antes le había hecho una sugerencia a una ingeniera ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que le sacara los escombros. Ella me hizo caso y liberamos el tronco, el cuello de la raíz. Sí. Empezamos ese trabajo hace 4 o 6 años y a la fecha está el resultado. Nosotros tenemos hijos ya de este árbol después del tratamiento de 2 metros, 3 metros de altura. La pila de agua. Uno de los elementos más importantes de los parques fundacionales son las pilas de agua, la cual no fue la excepción en Restrepo. Esta ha tenido diferentes momentos desde su creación. Antes de construir el acuario, habían hecho una especie de acueducto que alimentaba la planta diésel de la empresa arrocera El Carmen. Sí. Y de ahí sacaban, pero ahí precisamente ahí en la mitad del parque habían puesto
una especie de llave o de... O sea, antes de ser ese acuario simplemente era como una llave que disponía de agua. Exacto. La primera pila. 2 décadas después de la primera construcción del parque, se instaló la pila de agua, la cual tenía un fuste columnar principal que remataba con un capitel circular de donde se disponían 4 pequeños tubos y allí brotaba agua en pequeños chorros. En su forma circular había un espejo de agua que estaba bordeado por arbustos y flores medianas. El cerramiento era una reja ornamentada y su corredor perimetral era de concreto con un acabado en mineral rojo. La pila actual. La última modificación del parque trajo consigo un cambio morfológico significativo para la pila de agua, con la que se simplificó el diseño de la pila. Se conectó por medio de un sendero la rotonda del samán hacia la pila de agua. Se construyó un pequeño muro para elevar el espejo de agua e internamente se instalaron 4 bombas de presión que eyectan agua por fuera del espejo. En su perímetro circular se creó un corredor adoquinado con 4 bancas tipo, rodeadas por plantas ornamentales. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Posterior a las fundaciones de las 3 primeras iglesias de los Llanos Orientales, la Parroquia de la Inmaculada Concepción es el cuarto hito para las iglesias de la región. Estas fueron las iglesias de Villavicencio, la iglesia de San Martín de los Llanos y la iglesia de Medina. La iglesia de la Inmaculada Concepción ha sido una pieza arquitectónica fundamental en la evolución del centro histórico, pues desde su fundación en 1906, cuando se erigió la primera capilla, ha tenido 5 momentos en los últimos 116 años del municipio. La iglesia de la colonia. El padre Dionisio Letendré fue el capellán asignado a este primer centro religioso en el centro penitenciario. Mientras se realizaba la construcción del centro penitenciario, el padre tuvo dificultades durante algunos meses, pues no existía la infraestructura para guarecerse del entorno. Logró comprar por 1,000 pesos al capitán Santa Coloma, comandante de los 250 soldados de la guardia, las habitaciones que estos habían construido a su jefe e hizo registrar legalmente la propiedad en la oficina del notario de Villavicencio, señor Obdulio Pardo. Las viviendas de la época estaban construidas de guadua y madera sin aserrar. Los muros divisorios eran en esterilla de guadua. Su cimentación era superficial. La cubierta eran empajes de maraña de palma y el piso en material de tierra. Su arquitectura vernácula estaba basada en las chozas construidas por los nativos de la región. La iglesia de San Roque. Luego de la derogación del centro penitenciario y al haber cumplido 8 años de servicio, la capilla temporal hecha en esterilla de guadua necesitaba ser reemplazada, pues la comunidad necesitaba un espacio acorde al creciente número de fieles que iban llegando al corregimiento de la colonia. Fue así que el padre José Piet, con la ayuda del señor Pinzón, quien donó 200 pesos de oro, y de la mano de la obra de la comunidad, logró edificar lo que sería el segundo lugar dedicado al culto católico. Así lo redactó el periódico La Época Eco de Oriente. Como faro luminoso se levanta la entrada de la Sabana de Cumaral, ya viceparroquia de la del mismo nombre y fracción del municipio de la colonia, la hermosa y elegante capilla escuela dedicada a San Roque, que acabamos de visitar. Las maderas escogidísimas, el empaje de impecable regularidad. Las puertas y ventanas romanas son la gala de aquella primorosa obra de Bahareque que consta de 3 piezas aseadas e higiénicas, destinadas la primera al culto y la enseñanza, la que sigue a la maestra y la última al servicio de la casa. En menos de 4 meses, bajo la entendida dirección del padre José Piet, quien les ayudó además con el valioso don de 200 pesos de oro, el señor Pinzón y los vecinos han levantado el edificio que adorna el Camino Real entre Villavicencio y Medina, la iglesia de madera. El tercer momento de la iglesia sucedió 16 años después de la primera construcción. Para 1931, bajo el encargo del padre Alejandro Chesnier, misionero francés y hábil ebanista, quien edificó el nuevo templo, hecho en madera, y lo ornamentó. Yo conocí la iglesia ya era tapada con zinc, pero encerrada con guadua la conocí.
¿En el mismo sitio donde está? En el mismo sitio, sí. Ajá. Sí. Mi mamá sí decía que cuando ascendieron a Restrepo, ascendieron a municipio Restrepo, la capilla era frente a donde la casa cural, y que ese día de la procesión del 8 de diciembre de 1912, el cura se paró en la puerta y dijo: de hoy en adelante, 8 de diciembre de 1912, queda patrona de Restrepo la Inmaculada Concepción. La iglesia manierista. Debido al creciente número de fieles en el municipio, la poca viabilidad del templo de madera y con la llegada del nuevo párroco Juan María Guiot, se dio inicio a las bases de lo que sería la nueva parroquia. Este proyecto dio inicio a lo que hoy se conoce de la iglesia actual. La construcción de este templo tuvo el alcance hasta lo que hoy sería la cúpula. Durante los años 30, un expedicionario alemán, Martin Horst, quien fuera además de maestro de música, gimnasia, dibujo, manualidades y danzas, realizó varios viajes a los inhóspitos llanos orientales. Él estuvo en lugares como Villavicencio, Acacías, San Martín de los Llanos y en Restrepo. Fue allí donde el alemán capturó lo que sería una de las primeras fotografías del cuarto momento de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Según su cronología fotográfica, que se encuentra resguardada en la fototeca del Museo de Dresden en Alemania, el expedicionario estuvo en Restrepo en 1937, visitando el municipio y mostró su interés por las minas de sal. El cuarto momento de la iglesia se dio bajo la influencia migrada de la arquitectura europea, exactamente del posrenacentismo y el comienzo de la arquitectura barroca, dando como resultado la arquitectura manierista. La fachada de la iglesia es simétrica. Su composición morfológica está dada por dos cuerpos horizontales y tres verticales que están divididos por pilastras. El cuerpo inferior contiene una portada central que da acceso a la nave principal. El remate del arco de medio punto contiene un rosetón de madera con 12 tracerías caladas y sus laterales se componen por hojas de acanthus. Las naves laterales por tres ventanas alancetadas que rematan en la parte superior con unas cenefas rectangulares chaflaneadas en las esquinas. El remate superior está definido por una cenefa compuesta por pequeños arcos y con entablamientos que sobresalen de una cornisa de orden dórico. La parte superior está formada por una espadaña cuadrada, compuesta por dos pilares que rematan en un arco de medio punto. Esta contiene tres ventanas alancetadas que permean el muro e iluminan el interior, además de contener las dos campanas principales. Su remate está definido por un frontis del orden clásico y un pináculo que contenía una cruz monolítica. La iglesia actual. El quinto y último momento en la evolución arquitectónica de la iglesia sucedió con los cambios de regencia a mediados del siglo XX. Con la intención institucional de la iglesia por homogeneizar y establecer hitos religiosos en el llano, Restrepo tuvo un gran avance en materia de infraestructura arquitectónica. La planificación de varios centros religiosos en el llano, que comparten los conceptos de diseño y un estilo muy particular, se dieron gracias a la contribución de un gran arquitecto y sacerdote holandés. Pues detrás de esto está un ingeniero y arquitecto, sacerdote monfortiano holandés, el padre José Adam Ramakers, que es el que también trazó los planos del Seminario Mayor, de la actual Catedral de Villavicencio, de la parroquia de Guamal, del Templo del Calvario de San Juanito y de varias parroquias en Villavicencio. La iglesia actual fue construida en dos fases debido a la compleja situación económica de la época en todo el país. La primera fue en 1946. El padre Fídolo Jiménez tumbó la antigua iglesia en adobe e inició la construcción de la iglesia actual. Al terminar su tiempo de regencia en Restrepo, este dejó en obra gris la iglesia y la casa cural. Con la llegada del nuevo párroco, el padre José Beltrán, se dio la segunda fase. Este termina con los trabajos pendientes que dejó su predecesor. Así finaliza la construcción de la casa cural y la iglesia actual. El padre Beltrán fue quien construyó la cúpula, única en el Meta, además de las torres de la fachada principal, e instaló el campanario, la Virgen y el reloj de cuerda. La Virgen en tiempos del padre Luis José Beltrán. Esa Virgen se consiguió con donaciones hechas solo
por las mujeres de Restrepo, como un signo a la Madre del Cielo, ¿no?, de las mujeres. En la entrevista de la señora Odilia Galvis nos relata quién fue el constructor de la iglesia y el artista que pintó el antiguo óleo mural. Un señor don Teófilo, él no era ingeniero, un buen maestro, don Teófilo, él era de un pueblo de arriba como he dicho aquí, pero es que no Teófilo Torres, él fue el maestro. Y los pintores de la iglesia, adentro del altar por lo menos, ese lo pintó el doctor Romelli, él era suizo. Él vino a esta tierra porque la hija, la señora Cecilia Romelli, era la esposa del administrador de las salinas de esa era. Y tenía la imagen de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre los dos, y los ángeles. Pero además la anterior tenía la figura de los 4 evangelistas en las 4 esquinas. Esa lamentablemente se perdió, como digo. La planta de la iglesia es alargada y direccionada longitudinalmente. Se encuentra dividida en el centro por el crucero que sostiene a la cúpula y 2 transeptos transversales que contienen la portada lateral y la sala de oración. Ese retablo es en mármol y se empotró en el antiguo muro, que es un muro gruesísimo de cerca de 70 centímetros, y es completamente en barro prensado. Y debajo está la imagen de la Inmaculada Concepción. Debajo está el sagrario, y que es el mismo que estaba hace muchísimo tiempo aquí, que es el mismo de hierro, pero se forró ahora en láminas de bronce. La intencionalidad de las naves era hacer una cosmología de la vida cristiana, que daba inicio en el gran pórtico principal con el nacimiento, y que la procesión durante la vida finalizaba en el presbiterio, en el encuentro con lo divino. El alzado interior de la nave contiene una división tripartita. Esta se basa en el concepto de las iglesias protogóticas, las cuales dividían la altura de la iglesia en 3 secciones: la arcada, el triforio y los claristorios abovedados dobles. El crucero de la iglesia está compuesto por un cuadrado equilátero. De sus vértices brotan las columnas compuestas, influencia del alto gótico. Al remate de estas están los 4 arcos de medio punto que dan inicio a la cúpula. La cúpula está compuesta por 8 dovelas cortadas que surgen desde los arcos de las columnas. Para la transición al octágono, estos son apoyados en bovedillas llamadas trompas, permitiendo la elevación del octágono mural, dando como resultado una armazón o cúpula simple. El altar mayor se encuentra elevado por medio de 3 escalones. Estos evocan el microcosmos de la montaña del Temple en Jerusalén. En la parte posterior se ubica el altar y el retablo con 3 escalones más. Estos entronizan las alturas de Dios. La fachada principal de la iglesia está altamente influenciada por los neoclasicismos, pues presentan varios historicismos clásicos. Su morfología es más serena y plana, evitando los elementos dinámicos y voluptuosos. Es por eso que la iglesia parte de la mezcla de diferentes estilos arquitectónicos. La composición arquitectónica de la fachada se basa en la verticalidad del neogótico, con sus 2 torres que igualan al cuerpo inferior, y su base es rígida y permeable. El cuerpo central de la fachada se compone por la puerta mayor, que está ornamentada con flores conceptuales de 6 y 12 divisiones. La puerta está bordeada por jambas lisas dobles de orden dórico y cierran con 2 arcos de medio punto. Sobre estos se ubica un rosetón con influencias en la rueda de carro y el rosetón italiano, que hacen alusión al orden del universo y sus 12 momentos. Las torres tienen en promedio una altura de 22 metros y se dividen en 3 secciones. La primera comprende la base, que está compuesta por 2 ventanas alancetadas por cada arista. La segunda sección es más corta y está compuesta por una balustrada y remata en una ventana alancetada. La tercera y última sección es más pequeña, pues en esta están el campanario y el reloj de cuerda. Durante la presente investigación, la iglesia estaba siendo restaurada por el padre William Hill, regente que hizo posible ver la arquitectura original del santuario, y quien ha sido también el guía para la conservación de este hito religioso en el llano. Restrepo tiene un gran valor arquitectónico y cultural para la región. Es por eso que este proyecto pretende resguardar, divulgar y contar su historia.
¿Puedo decir algo? Claro que sí, señor. Quiero cantarle a mi pueblo, Bueno. la capital de la sal, un emporio de riquezas, un horizonte de paz. Restrepo cuánto te quiero, nunca te voy a olvidar. Hoy te mando este mensaje con la brisa del palmar. Muchas gracias.